¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a compartir entre todos, estamos en pleno verano y bueno, en este primer bloque del programa hemos invitado al presidente de la Cámara de Estacioneros de Servicio, el señor Ángel Luis Vigatti, más que nada por su experiencia en todo lo que se relacione con el ámbito empresarial y económico también, ¿no? Como para hacer, no les digo un balance de este primer año, de este primer mes, en este caso de este cambio de gobierno, sino más bien para tirar algunas ideas que se relacionen con qué perspectivas económicas tenemos para lo que resta del año, qué se siente al menos en lo que es el ambiente empresarial, que es la pata privada, que es quien también genera ciertos movimientos productivos que ayudan, ¿no?, a que mejore un poco todo lo que tenga que ver con la economía productiva de la provincia y del país. ¿Cómo le va a Ángel Luis Vigatti? Muchas gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. ¿Cómo estamos organizándonos dentro de lo que es el ambiente privado, diríamos, ¿no? O desde su perspectiva, ¿qué podemos esperar de la economía que viene, teniendo en cuenta los antecedentes que tuvimos? Bueno, lo primero que se hace siempre, cuando uno va a encarar un proyecto, cuando uno va a encarar un negocio, una construcción, lo que sea, es hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico, lo lógico sería que lo realicen sobre estadísticas confiables, sobre una contabilidad transparente, con instituciones que sean colaboradoras, receptivas y, digamos, que propicien una perfecta armonía en cuanto al traslado de información, a la renovación de autoridades. Esto parece que no sucedió, es lo que notamos. Al mismo tiempo, en este primer mes hubieron factores desestabilizadores naturales como las inundaciones, otros como esta fuga de los presos, que hizo un diagnóstico ante la sociedad con crudeza de lo que significa la corrupción, producto, algunos le echan la culpa al narcotráfico, lo que sea, pero la corrupción al fin dentro de las ramas de la institución Poder Ejecutivo Nacional. Cuando se hace un diagnóstico, uno muchas veces ve problemas que no son ni de este gobierno, que prácticamente está todavía acomodándose y ya está teniendo que solucionar problemas que son de prioridad uno, porque son urgentes y también importantes, como podría ser el tema de las inundaciones que mencioné, y otros que quizás no sean tan importantes, pero sí que ante la sociedad muestran otra faceta, que es la faceta del delito, del narcotráfico, del crimen, y también de factores de poder involucrados en esta trama, ¿no es cierto?, en esta trama de sangre, de daño, de perjuicio a la sociedad toda. Cuando se normalice un poco la situación, entonces veremos cuáles son las políticas de Estado. Hay un tema que es muy interesante, hay algunas cosas que son dignas de destacar. Por ejemplo, va a participar en Davos e invitó a Massa, que compitió, ¿no es cierto?, en estas elecciones representando sí, al peronismo, junto con De la Sota. Y Massa acepta participar. Esto lo muestra como un buen peronista. ¿Por qué digo esto? Porque para los peronistas, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es decir, cuando nosotros estamos en una situación de cambio de gobierno, lo lógico es que primero se tenga en cuenta cuáles son los objetivos nacionales, no agrandar una brecha, no poner palos en la rueda o dinamitar el camino, como sucedió, podríamos decir, ¿no es cierto?, en ese diagnóstico que encontramos, dice la Nata, no la Nata, sí, el periodista, sí, la Nata. El otro, dice, Jorge Lanata, ¿no? Sí, sí. Dice, hay 50.000 nombramientos. Bueno, entonces se da cuenta de que
muchos de esos nombramientos son lo que se conoce normalmente como ñoquis, o sea, aumentan el presupuesto y no realizan una función que sea eficiente, efectiva, pero son personas que existen. Y después están los fantasmas. Los fantasmas son sueldos que figuran en la administración. Ayer escuchaba en televisión de que en una repartición, en una organización del Estado, por ejemplo, había determinada cantidad de gente que no cumplía una función, pero que tenían existencia real, que demandaban 5 millones de pesos. Pero había 15 millones que eran de sueldos inexistentes, o sea que figuran en la administración y que se los roban quien está al frente de la administración. Esos son detalles de cómo funcionaba al menos la Claro, no, pero administración pública esto no es nuevo. Lo que pasa que es como que al no funcionar los controles, el sistema inmunológico del organismo son los controles. Sí. Entonces, imaginemos nosotros un ser humano sin sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Las enfermedades, los vicios se expanden y no hay quien los controle. Entonces destruye el sistema. El sistema inmunológico son los controles. ¿Cuáles son los controles? Todos los que tienen que ver que ante algún desvío, alguna cosa que no está bien, actúen. Sería, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General, la Auditoría General de la Nación. Si el partido, el Frente de la Victoria, propone a Echegaray como Auditor General de la Nación. Lilita Carrió dice, pero ¿cómo? No pueden proponer a una persona sospechada en la ONCA, que era donde se daban los subsidios, de subsidios inexistentes. O sea, le daban 4 millones, pero le hacían firmar por 12. Y cosas por el estilo. Sí. O sea, que a través de la impunidad o de jueces como Yarvide, se fueron potenciando, se fueron expandiendo, se fueron creciendo. O sea, uno de los primeros objetivos que me ocurre a mí, y esto lo dijo también claramente el Papa, ¿no es cierto?, es que tiene que haber una escala de valores basada en la decencia, una función clara, transparente, controles efectivos, porque también vuelvo al general Perón, él mencionó, somos todos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Es decir, no es que esté haciendo una campaña de lo que es el justicialismo, sino lo que debería ser, ¿no es cierto?, independientemente que mencione a este líder que supo marcar cuáles deberían ser las normas de conducta. Entonces, las normas de conducta me parece a mí que es uno de los objetivos fundamentales para que esto se encarrile, para que esto se encamine. Mientras tanto, se tomaron algunas medidas favorables a la producción. Y eso también es interesante para la provincia de Formosa, porque nada menos que el ministro de Agricultura de la Nación, Agricultura e Industria, ¿no es cierto?, relacionada con la producción agrícola y ganadera, es Ricardo Burjaile, un formoseño, contador público nacional, dirigente rural, históricamente productor, porque el padre, la familia fue productora, y entonces renace la esperanza del protagonismo, porque además es una persona muy equilibrada, de muy buen diálogo con el gobernador de la provincia, y la provincia de Formosa podría tener una expectativa muy interesante, por ejemplo, a través de los biocombustibles. Los biocombustibles son tanto para las naftas, el alcohol, la caña de azúcar, que serviría además como alimento del ganado, entonces podría darse la producción lechera, se podría potenciar una sinergia, un efecto multiplicador de actividades, de especializaciones, de valor agregado, de Producto Bruto Interno, de riqueza.
Y esa riqueza también significa impuestos, y los impuestos significan un Estado que tenga una mejor administración, que tenga superávit. Si tuviera que hacer, digo por una cuestión de tiempo, lastimosamente así en la televisión, ¿no? Si tuviera que hacer elegir entre, o por ahí es un poco injusta al poner en esta situación, ¿no? ¿Es viable la economía que se viene? ¿Es segura o hay poca información sobre cómo se va a seguir avanzando en el país? Pues nosotros somos una isla, ¿no? Nosotros tenemos que hablar de la economía, pero también tenemos que hablar de las finanzas. Tenemos que hablar de la moneda y tenemos que hablar del crédito. Son las finanzas. Sí. Y la economía es la producción y el consumo, para que se entienda. Producción de bienes y servicios y consumo de esos bienes y servicios. Y las finanzas, la moneda y el crédito. Para que la moneda, nosotros tenemos un problema gravísimo con la inflación. Tenemos la segunda inflación más alta del mundo después de Venezuela. Es vergonzoso esto, pero por lo menos ahora se reconoce, en lugar de mentir la estadística y tapar la realidad, esconder la realidad, crear un relato ficticio, es decir, una mentira. Hoy se reconoce. ¿Cuáles son las condiciones de la moneda? Unidad de medida, instrumento universal de pago, reserva de valor. ¿Tienen reserva de valor? ¿Es unidad de medida? Sí. Bueno, no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestra moneda, pero también el crédito, porque el crédito es la palanca para que los emprendedores, la gente que no tiene recursos, que no tiene de herencia una fortuna, pero que tiene voluntad y tiene conocimiento, pueda acceder al equipo a través del crédito. Hoy por hoy, Vigatti, la persona o la familia que me está viendo, ¿sí?, le queda todavía un poquito de capacidad de ahorro. ¿Qué le aconsejaría? ¿Qué debería hacer? El plazo fijo. En este momento es lo más lógico. El plazo fijo eso se lo debemos a Kicillof. Fue una de las medidas que a mí me llamó mucho la atención, que siendo una medida tan importante porque le dio al peso, a la gente la capacidad, la posibilidad del ahorro, de la reserva de valor, que no perdía su dinero, pues si le pagaban el 5%, de golpe dijo, no, vamos a pagarle el 24%, después el 26%, después el 28%. O sea, protegió al ahorrista. Y el ahorro es el paso previo a la posibilidad de la inversión. Y la inversión significa más eficiencia, significa más cantidad, significa mejores productos, significa mayores posibilidades de creación de riqueza, de empleo, de oportunidades de salir adelante. Sí, yo le agradezco mucho por una cuestión de tiempo, tenemos que cerrar el bloque, pero nos gustaría para la próxima que se prepare, si puede ser, nos comenta un poquito cómo está viendo todo lo que se relaciona con el dólar, la manera en la cual el gobierno nacional cumplió con una promesa de campaña, liberó el cepo y bueno, qué consecuencias nos trae, ¿no? Porque a lo mejor uno lo ve como algo muy, muy lejano, pero cotidianamente en algunas compras que hace se siente, ¿no?, todo este desnivel o desfasaje. Lo importante es que no se pierdan fuentes de trabajo. Exactamente. En este momento esa es la prioridad y pienso que está claro eso. Está claro. Lo comprometemos con este tema. Sí, cómo no. Puede ser. Muchas gracias. Hacemos una pausa, en un ratito seguimos con más Entre Todos.